Bien, a ver, entonces, con esta parte, bueno, no, aquí no nos quedamos aquí en el modelo de la conducción. Habíamos entonces escrito la ley de Fourier para calcular tanto el flujo de calor, que es esta primera ecuación que se nos muestra, como la transferencia de calor, cuya diferencia, además de que la Q ya no lleva las comillas, incorpora el área. El área de, bueno, no de sección transversal, el área normal al flujo de calor. Y no le podemos llamar área de sección transversal porque el flujo puede ir en cualquiera de las direcciones. Ya lo comentábamos el día de ayer, por ejemplo, puede ir como está indicado aquí, en esta dirección, pero sin ningún problema también puede ir de arriba hacia abajo. Y entonces ahí el área de interés cambiaría. ¿Cuál sería esa área ahora? Si el flujo fuera de la cara de arriba a la cara de abajo, bueno, pues el área que tendríamos que colocar aquí en la fórmula de la transferencia de calor sería esta que estoy marcando. Como también el flujo podría ir entre las caras frontal y posterior. Y entonces el área ahora sería esta otra de aquí. Entonces, para que tomen nota, el área a la que responde la transferencia de calor por conducción es el área normal al flujo de calor. ¿Sale? Entonces, eso es un detalle interesante. Hablábamos que la conductividad térmica es una propiedad del material y aquí fue donde nos quedamos definiendo las unidades. Las unidades de esta propiedad son los watts, los metros y utiliza la escala absoluta, los Kelvin. Voy a retomar el comentario desde aquí porque en cuestión de unidades hay un detalle muy interesante y también ahorita otra situación en cuanto a las fórmulas. Bueno, vamos a encontrar en las tablas, les decía, al ser una propiedad de las sustancias, la conductividad térmica normalmente tabulada, o bien también la podemos encontrar de manera gráfica. Pero también este dato se nos puede proporcionar de esta otra forma, como watts, metro y ahora utilizando una escala relativa, como son los grados Celsius. ¿Cuál vamos a utilizar? Es aquí la pregunta que va a surgir de manera natural. Cualquiera de las dos nos sirve. Y en este punto debo decirles que cualquiera de las dos es indistinta. O sea, no importa si utilizan esta, no importa si utilizan esta otra. Pensaremos en este punto, pues sí, ¿no? O sea, la que puedo obtener ya es ganancia. Pero el comentario se extiende hacia el siguiente término, que es el término del gradiente. Y antes de hablar de este término de gradiente, debo comentarles que en los problemas que vamos a resolver, al menos en esta primera unidad, en la unidad número 1, no vamos a utilizar la fórmula de la ley de Fourier en su forma original, en su forma base. Cuando digo su forma base, obviamente me estoy refiriendo a esta parte que incluye a las derivadas. Porque ustedes saben que para poder aplicar cualquier derivada, ya sea ordinaria u o parcial, perdón, iba a decir ordinaria parcial, o parcial como está mostrada en este caso, requerimos que se nos proporcione una función en este término. En este caso, pues una función de la temperatura con respecto a la dirección que estamos considerando. Esta dirección puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, si es que estamos hablando de un sistema cartesiano. Si nosotros no tenemos esa función, pues esta operación no podemos aplicarla. Es decir, si tenemos dos valores de temperatura separados una cierta distancia, no podemos aplicar esto, porque si derivamos esos valores de temperatura, aunque sean una resta, terminan siendo constantes. Y ustedes saben que la derivada de cualquier constante da como resultado cero.
Entonces, no vamos a utilizar, al menos en esta primera unidad, ni esta forma ni esta otra para calcular flujo y transferencia de calor. Hasta que entremos en la unidad 2, que lleva el nombre precisamente de ecuación de difusión de calor, en ese momento sí utilizaremos estas formas base, estas formas originales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a utilizar de manera alternativa, repito, para esta unidad es una forma incremental. Es decir, para calcular la transferencia de calor, perdón, el flujo de calor primero, vamos a utilizar la conductividad térmica, ya no es negativa. En lugar de un diferencial de temperatura, vamos a utilizar un delta T, que es una diferencia de temperaturas, y un delta N, que podemos también cambiarlo, podemos sustituirlo por una L. ¿Qué representan los términos? Todos tienen un significado parecido a lo de arriba. Q sigue siendo, Q con 2 comillas, el flujo de calor. K representa la conductividad térmica, propiedad del material que puede dársenos en el ejercicio o puede decirnos qué material es y lo vamos a conseguir en una tabla de materiales. Estas tablas están en los libros de transferencia de calor, ya les comentaba, en la parte posterior en los apéndices. Delta T, que representa una diferencia de temperaturas. Y aquí hay que indicar que este delta T va a seguir la siguiente tendencia, es temperatura 1, perdón, temperatura 1 menos temperatura 2. Para explicar esto, voy a utilizar como referencia la figura que está en la parte de abajo. Tenemos una especie de muro y lo estamos viendo desde un costado. Este muro posee dos temperaturas, como se indica aquí, T1 y T2, donde la temperatura T1 es más alta que la temperatura T2. Al presentarse un gradiente de temperatura, una variación de temperatura en una distancia, tenemos los elementos o una diferencia de temperaturas, tenemos el elemento clave y básico necesario para que se produzca la transferencia de calor. ¿De dónde a dónde? Pues de 1 a 2. Como es de 1 a 2, entonces este término de incremento, este término de variación de temperatura, lo vamos a tomar así, temperatura 1 menos temperatura 2. De esa manera nos evitamos la necesidad de colocar el signo negativo. Sé perfectamente que cuando trabajan con cantidades de variación como delta, suelen restar al estado 2 el estado 1, o sea, T2 menos T1. Pero noten que hacerlo aquí de esa manera implicaría tener aquí un resultado negativo y por lo tanto tener que agregar el signo negativo. Créanme que el comentario es más riguroso que necesario. ¿Por qué? Porque en la práctica, ustedes lo saben, realmente asimilan esto muy rápido y rara vez andan teniendo problemas con esta situación. O sea, rara vez andan restándole la temperatura más baja a la más baja a la más alta. Pero tengo que hacerlo, tengo que mencionárselos. Entonces, este delta T, repito, temperatura más alta, es decir, la temperatura 1 menos la temperatura 2. ¿Tiene que ser así siempre? Sí, porque viajamos siempre de más a menos. Acuérdense de esa tendencia natural en los fenómenos de transporte. Más presión a menos presión, más concentración a menos concentración, de más temperatura a menos temperatura. Entonces, eso no cambia, eso no se altera. L, que coloqué en esta fórmula incremental, representa la longitud, la separación que existe entre las dos temperaturas, en este caso T1 y T2. Vendría a sustituir pues en esta figurita al delta X. Entonces, esto sería L.
Repito, la separación que existe entre la temperatura 1 y la temperatura 2. A ver, hasta aquí, con esta fórmula. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, gracias. Bueno, aquí viene esta parte que al contrario de la anterior, que les digo, esto lo asimilan muy rápido, a restarle al más alto al más bajo, sin mayor problema. El siguiente comentario les cuesta un poquito más de trabajo a algunos compañeros. Y tiene que ver porque, les digo, bioquímica se distingue porque siempre realizan de manera muy ordenada y estructurada los análisis dimensionales. Eso no es malo, ¿eh? Al contrario, es muy bueno. Ya quisiéramos que todos los estudiantes en todas las áreas hicieran ese trabajo, ¿no? Esa labor. Ser muy ordenados, muy estructurados en cuanto al análisis de las dimensiones de lo que están calculando. El comentario viene de la siguiente manera. Presten atención porque les digo, a algunos les cuesta trabajo esta parte y siguen con esta tendencia. Les decía hace un momento que el dato de la conductividad térmica puede venir expresado en watts metro Kelvin o watts metro grados Celsius. La verdad es que lo más común es que venga expresado en estas unidades, con la escala de temperatura absoluta. Ahora que tenemos el término delta, que ya dijimos que este delta es equivalente a una resta o diferencia de temperaturas, la más alta menos la más pequeña, la más baja, pues la lógica, desde el punto de vista unidades, sería pues que la temperatura 1 y la temperatura 2 que voy a utilizar en este término delta, pues deberían también venir en la escala absoluta. ¿Para qué? Pues para que al momento de restar Kelvin con Kelvin y hacer análisis dimensional, los Kelvin que me van a quedar de esta diferencia se anulen con los Kelvin que están en la conductividad térmica y me quede watts sobre metro. La longitud o la separación que hay entre las temperaturas, pues obviamente también la voy a proporcionar en metros. Entonces, los metros de la longitud con estos metros harán metros cuadrados y listo. Ahí tendré las unidades del flujo de calor, que son watts sobre metro cuadrado. Pues bien, déjenme decirles que todo eso no es necesario. ¿A qué me refiero a que todo eso no es necesario? A que no es necesario que ustedes cambien las temperaturas en un problema de grados Celsius a Kelvin. Por eso, les decía hace un momento, es indistinto cuál utilicen, watts metro Kelvin o watts metro por Celsius. ¿Por qué no es necesario? Dos argumentos para explicarlo. Sucede que un Kelvin es exactamente igual a un grado Celsius. Y dicen, para muestra un botón. Si yo tengo una temperatura de 27 Celsius, ¿qué tengo que hacer para convertirla a Kelvin? ¿Recuerdan? Sumarle 273.15. Sumamos 273. Es decir, estos serían 300 Kelvin. Si por alguna razón, fíjense bien, la temperatura pasara de 27 a 28 grados, para conocer el valor en Kelvin, tendría que hacer otra vez lo mismo, sumarle 273. Lo cual me daría 301 Kelvin. Es decir, la temperatura en Celsius cambió
en 1 grado, los Kelvin también aumentaron en 1. Al revés también funciona. Si la temperatura disminuyera a 26 grados, igual para transformarlo tendría que agregarle 273 y esto me daría 299. Es decir, se redujo la temperatura en Celsius 1 grado y de la misma manera los Kelvin cayeron en 1. Entonces, esto comprueba esta situación, o esto es de esta manera. Un Kelvin es exactamente igual a 1 Celsius. O sea, un avance en 1 Celsius es lo mismo que un avance en 1 Kelvin. Entonces, por eso nos da igual si proporcionamos el dato de la conductividad en watts metro Kelvin o en watts metro Celsius. No es necesario hacer la transformación de temperaturas, ya hablando en un problema de Celsius a Kelvin. Pero el argumento más fuerte de esta situación viene dado por la operación que estamos haciendo para calcular delta. Para calcular delta, tengo que restar a la temperatura más alta la temperatura más baja. Si a alguien todavía le cuesta esta parte, que creo que es muy sencilla, puede comprobarlo de la siguiente manera. A ver, tendría la temperatura 1. Esta estaría en Celsius. La voy a transformar a Kelvin, es decir, le tengo que agregar los 273. Le voy a agregar una K, que representa los Kelvin, el factor de 273. Y listo. O sea, le sumo 273 y ya tendría la temperatura en Kelvin. Menos la temperatura 2, a la cual también tendría que sumarle los 273 para convertirla a Kelvin. O sea, la K aquí vale 273, para que no confundirlo, si no y no haya la situación de ¿y qué significa K? Si hacemos el desarrollo, sería T1 más K, que es 273, menos T2, menos por más es menos por más es otra vez menos K, desarrollando los paréntesis. ¿Qué tenemos al final de cuentas? Pues que los 273 que sumamos de un lado con los 273 que sumamos del otro lado en la otra temperatura se van a terminar anulando. ¿Y qué nos va a quedar? Pues otra vez temperatura 1 menos temperatura 2, como estaban originalmente. ¿Y cómo estaban originalmente? En Celsius. Conclusión: si la conductividad está dada en estas unidades o en estas otras, la temperatura la pueden trabajar en Celsius sin importar absolutamente nada. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, entonces no hay que hacer ninguna transformación, repito, para el caso de la conducción. Bueno, pues ahí están. Son los modelos. Si queremos entonces ahora la transferencia de calor o el calor, ya lo habíamos comentado, pues el único cambio que le haremos a nuestra forma incremental será incorporar el área, ya saben, es el área normal, no le vayan a poner área de sección transversal. El área de sección transversal es una cosa, el área normal otra cosa totalmente. Eso ya depende de la direccionalidad. Entonces, el área otra vez. Y bueno, pues las cantidades de arriba, ¿no? ¿Cuáles son las de arriba? Pues el delta T y la longitud. Entonces, ahí tenemos formas que vamos a aplicar en esta unidad para determinar flujo de calor y calor o transferencia de calor para la conducción. En este punto, y con esto que acabamos de comentar en cuanto a fórmulas, inclusive comentábamos el día de ayer, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario antes de avanzar? Todo bien, profe. ¿Vamos bien?
Perfecto. Bueno, pues vamos a poner en práctica inmediatamente lo que ya anotamos, lo que ya aprendimos. Vamos a ver si realmente ha sido aprendido. Resolviendo este problema muy sencillo. Obviamente está relacionado única y exclusivamente con la conducción. Es lo único que hemos visto hasta el momento. Entonces les pido por favor que tomen nota, tomen una captura y vamos a comenzar con la solución a continuación. Bueno, vamos a darle lectura y comenzamos con la solución. Dice, ¿cuál es el espesor que se requiere en una pared de mampostería que tiene una conductividad térmica de 0.75 watts metro por Kelvin? Si la velocidad del calor será del 80% del flujo de calor a través de una pared de estructura compuesta que tiene una conductividad térmica de 0.25 watts metro y Kelvin y un espesor de 100 milímetros. Ambas paredes están sujetas a las mismas diferencias de temperatura superficial. Bueno, seguramente ya tienen el texto. Vamos a ponerlo en figuras. Nos va a ayudar un poquito más. Aquí están las figuras representativas de la situación. Entonces, nos habla de una pared de mampostería en un primer caso. La mampostería es estos adornos, pues sí, son elementos ornamentales que colocamos en algún muro, como bien lo indica el ejercicio, para una casa habitación, en algún departamento. Coloco aquí una imagen, por ejemplo, esta es una especie de rocas aparentes que están ahí colocadas en el muro, imagino que las han visto, también los hacen en forma de ladrillo, bueno, hay diferentes formas, colores y tamaños, dicen, para todos los gustos. Entonces, esta mampostería va colocada en este muro y nos dice que tiene una conductividad térmica de 0.75. Hay un flujo de calor, como nos está indicando el problema, a través de ese muro. Por otro lado, tenemos otro muro que nos menciona acá, que es una estructura compuesta. ¿De qué está compuesta esta estructura? No nos lo menciona, pero tampoco no necesitamos saberlo, pues nos da el dato más interesante o más importante para nosotros, que es el dato de la conductividad térmica. Dice que es 0.25 watts metro Kelvin. Nos dice que este segundo muro, el que es de elemento estructural, tiene un espesor o tiene una distancia de 100 milímetros a través de la cual va a fluir el calor. El flujo de calor que tenemos en este segundo muro, en el primero, en el que tiene la mampostería, es nada más 80% del que tenemos en el de estructura. O sea, acá también tenemos un flujo de calor impulsado por una diferencia de temperaturas, pero en este caso nada más es el 80% del que tenemos acá en la estructura. Lo que sí nos está mencionando, dejando muy claro el ejercicio, es que la diferencia de temperaturas a la que está sujeta el muro que contiene la mampostería y el muro que es nada más de estructura es la misma. Es decir, delta T1, que sería diferencia de temperatura que tendríamos aquí, T1, T2, y la diferencia de temperaturas que tendríamos acá, es decir, T3 y T4, sería la misma. A ver, ya con estos detalles, no sé si tengan alguna pregunta, comentario en particular, antes de seguir avanzando. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a comenzar con la solución del ejercicio. Lo que nos está pidiendo entonces es
determinar el espesor que se requiere en la pared de mampostería, perdón, sería en esta de acá, considerando pues esta situación de operación, ¿no? La diferencia de temperatura es igual en ambos casos, el flujo de calor que se produce en una nada más es el 80% del que se produce en otra. Entonces, pues comenzamos, ¿no? El flujo de calor entonces lo podemos expresar, como ya lo habíamos comentado, a través de la fórmula incremental, que va a incluir la conductividad térmica, la diferencia de temperaturas que hay en los muros y T, que representaría el espesor. Esta es nuestra incógnita para el caso del primer muro, el muro de mampostería. Mientras que en el segundo, ese no es ningún problema, ya sé cuánto vale, 100 milímetros. Entonces, podríamos establecer esta forma de ecuación de flujo de calor tanto para el muro 1 como para el muro 2. ¿Qué tendríamos en el muro 1? Bueno, pues en el muro 1 tendríamos diferencia de temperaturas T1, como está mostrado en el esquemita. Aquí está, delta T1. Tendríamos también T1, que es el espesor, que es la incógnita que a mí me interesa calcular. Es lo que me está preguntando el problema. Y tendría la conductividad 1. En ese muro, la conductividad que voy a considerar, pues es la de la mampostería y que tiene un valor de 0.75 watts metro Kelvin. Por otro lado, tengo el muro de estructura. Y si expresara el flujo de calor que está pasando a través del flujo de estructura, ahí lo que tendría sería la diferencia de temperaturas T2, que como ya comentamos o como ya no lo especifica el problema, es de la misma magnitud, del mismo valor que delta T1. Tendría también T2, que es el espesor de ese muro de estructura, que en este caso son los 100 milímetros que me está mencionando aquí el problema. Y pues un flujo, y la conductividad térmica, que es de 0.25, que es este valor de K2, que también nos está proporcionando el ejercicio. ¿Sí? Entonces, estos serían los flujos de calor. Ahora, lo interesante viene del otro lado. Para el muro de estructura, pues tendría un flujo de calor, que en el esquema lo marcamos o lo podemos marcar como Q, con dos comillas, tal y como lo mencionamos en las fórmulas. Del otro lado, con el muro de mampostería, también tendríamos un flujo de calor. Y aquí podría decirle, bueno, pues que este es el flujo de calor Q2 y este es el flujo de calor Q1. Sin embargo, esto lo único que haría es agregarle más incógnitas, más variables a mi problema. Pues hay que decirlo, no conozco ni el flujo de calor que está pasando a través del muro de estructura y mucho menos el flujo de calor que está pasando a través de la mampostería. Pero sí sé, porque el problema me lo dice, que hay una relación entre estos dos. Y la relación es que el flujo de calor que está pasando a través de este muro, que es el de estructura, es el mismo que pasa a través del muro de mampostería al 80%. O sea, 0.8 de lo que está fluyendo a través de este muro es lo que pasa por este otro lado. A ver, hasta aquí, con todos estos detalles, ¿vamos bien, chicos? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues Profe, sí entonces, tengo una. a ver, adelante, te escucho. Sí, no me termina de quedar muy claro por qué se pone que el 80% del flujo de calor es en la primer pared. Si bueno, lo que yo entiendo del texto dice que es como en la segunda. Eso es lo que no me queda muy claro. A ver. Ok, correcto. Es
es este de acá, el 80%, el de delta T2. Es este, cierto. Aquí este valor va acá. La estructura que tiene una conductividad más baja tiene el 80% del calor que tiene acá. Es correcto. Entonces, esta flechita, este 0.8 es aquí. Tienes razón. Ahora sí, ya todos coincidimos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok, es correcto. Aquí lo menciona, ¿no? Es el 80% del flujo de calor a través de la pared de estructura compuesta que tiene conductividad térmica de 0.25 y el espesor de 100. ¿Sí? Bueno, entonces, podemos expresarlo de esta manera. En términos de una sola variable, que sea el flujo de calor. Este flujo de calor, Q con dos comillas, pues obviamente es el mismo que tenemos tanto en el muro de mampostería como en el muro de estructura. ¿Por qué es el mismo? Bueno, pues es el mismo porque hay una relación entre estos dos. No lo conozco, pero sí sé que uno va a una fracción del otro. Ahora, tengo estas dos ecuaciones que son independientes inicialmente, pero las puedo relacionar a través de una variable. Y esa variable es la diferencia de temperaturas. Pues el problema nos indica que la diferencia de temperaturas en el muro 1 es igual a la diferencia de temperaturas en el muro 2. Entonces, como tengo esta variable de enlace, podemos establecer que delta T1 es igual a delta T2. Repito, esto no lo dice el problema. Y es así como puedo relacionar la ecuación 1 con la ecuación 2. ¿Qué vamos a hacer? Pues despejar delta T1 de la ecuación 2, delta T2 de la ecuación 1 e igualarlo, como está aquí indicado. Al hacer eso, ¿qué obtendríamos? Bueno, pues del lado de delta T1 tendríamos que es Q con dos comillas, que va a multiplicar al espesor T1. Esta es mi incógnita. Va a quedar dividida entre la conductividad 1. Del otro lado, del lado de la estructura, vamos a tener 0.8 de Q con dos comillas, que es el flujo de calor que está pasando a través de la pared de mampostería. A ver, aquí aparece un 9, déjenme quitarlo. Voy a bajar un poquito más la Q. No se vaya a confundir. Aquí es una Q, dos comillas, ahí está. Iría aquí otra vez T2. Y también tendría aquí la conductividad 2. De estas variables ya conozco algunos datos. El flujo de calor no lo conozco. El espesor 1 no lo conozco. De hecho, esta es mi incógnita, ya lo he comentado. Pero la conductividad térmica del muro 1, que es el de mampostería, sí la tengo. Es 0.75. Entonces aquí iría ese valor, 0.75. Del otro lado, tendríamos 0.8, otra vez el flujo de calor, que no conozco, no tengo. T2, que es el espesor, ese sí lo conozco, son estos 100 milímetros que están aquí. Convertido a metros, ¿están de acuerdo que eso es 0.1? Y finalmente, la conductividad de 2, que también la conozco, 0.25.
Tengo entonces mi variable T1 y tengo otra variable que no conozco, que es el flujo de calor. Sin embargo, si la despejo, esta era la ventaja de colocarlo en términos el calor uno del otro. Si despejamos de aquí T1, es decir, tendría que mandar el flujo de calor de este lado dividiendo, eso haría automáticamente que este valor se cancelara con este valor. Y entonces, ya nada más me quedarían cantidades conocidas. Y por tanto, podría despejar de ahí el valor de T1. A ver, con esto que estoy mostrando, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues despejar T1. Hagan por favor el despeje y díganme cuánto les da. Creo que debe de darles 0.3. A ver, verifíquenlo. Sí, pero a mí me da 0.24, nomás, pues, creo que está como aproximado. Sí, a mí también. 0.24. ¿No? Ah, bueno, ya. Cierto. Falta el 0.8. Tienen razón. Lo que pasa es que al pasarlo acá, 0.75 entre 0.25 es 3. Por 0.1, 0.3. Pero va al 80. Este es el que estaba omitiendo. 0.24. Es correcto. ¿Sale? Bueno, ahí está. Preguntas, comentarios. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues ahí está, ¿no? Les digo, un ejemplo relativamente sencillo, pero que nos ayuda a ver esta parte de las fórmulas. Sobre todo esto, ¿no? Cómo vamos a estar utilizando la parte de la forma incremental. Si se fijaron, bueno, pues el dato originalmente estaba aquí en Kelvin, no teníamos datos de temperatura, así que ahorita no entramos mucho en esa discusión. Pero bueno, esa es la intención. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario adicional, chicos, que quieran agregar? No, profe, todo bien, todo claro. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, Sí. pues seguimos entonces. Les digo, un problema muy sencillo, no podemos ahorita crear situaciones más complejas porque vamos comenzando con esta parte. Bueno, continuamos entonces. Toca ahora revisar el modelo correspondiente o el que representa a la convección. Así como revisamos uno de conducción, hay uno de convección. Y para eso, pues vamos a utilizar o tomar como referencia lo que se conoce como la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, ¿qué nos dice? Primero, ya describimos anteriormente el modelo. Ya dijimos de qué se trata, cuál es la intención. Este mecanismo de transferencia de calor se produce por la combinación de la difusión de calor, que es conducción al final de cuentas, y la advención, que se define como el movimiento global de las partículas de un fluido. En otras palabras, pues siempre vamos a requerir de un fluido y de un fluido en movimiento para que se pueda dar la convección. La variación, ya dijimos, puede ser directamente con un sólido, que es la
Aplicación, el caso más extendido en problemas ingenieriles, que este mecanismo se presente entre un fluido y un sólido. Sin embargo, no está limitado a eso únicamente. También se puede dar entre dos fluidos, los cuales pueden estar en movimiento. Uno puede estar estático y el otro puede estar en movimiento. Eso sí, tenemos que tener movilidad de uno de ellos. Entonces, lo que nos interesa, al margen de todas estas descripciones, pues obviamente es poder cuantificarlo. Y este es uno de los más interesantes, de los más relevantes, ya les digo, ingenierilmente hablando, porque es uno de los mecanismos que más se presenta, que más estamos interesados en que se promueva, porque siempre estamos buscando algún enfriamiento, alguna disipación de calor de algún proceso, de algún componente, y bueno, la alternativa que siempre buscamos es la disipación de calor, la transferencia de calor a través de la convección. Entonces, este es de mucho interés. Como ya les comentaba, vamos a tomar como referencia la ley de enfriamiento de Newton para hacer el cálculo de transferencia de calor y flujo de calor que se presenta por convección. Noten que vuelvo a utilizar las mismas palabras que se utilizaron hace un momento para la conducción. Ahorita estamos comenzando en el tópico, ¿no? Están perfectamente separados, etiquetados y demás. Pero más adelante, pues esto se vuelve muy interesante, ¿no? La verdad es que aquí las preguntas son las de siempre. Sea el tema que sea la unidad que sea. Aquí siempre nos va a preguntar por un flujo de calor y por una transferencia de calor. ¿Cuál es la parte interesante? La parte que nos podría llegar a complicar en un momento dado. Bueno, pues que este flujo de calor se puede dar, como ya lo estamos viendo, por conducción, pero también se puede dar por convección. E inclusive podría ser una combinación de estos dos. Entonces, nos está señalando que en la solución de problemas, lo primero que debemos de hacer es detectar el mecanismo de transferencia de calor o los mecanismos de transferencia de calor que están actuando. Esa es la actividad número 1 en cualquier problema. Si no llevamos a cabo esa identificación, pues nos vamos a confundir al momento de las fórmulas, porque les digo, lo único que tenemos aquí son fórmulas para esas dos cantidades. O sea, tengo 3 fórmulas para esto, 3 fórmulas para esto. ¿Cuál utilizo? Ya les digo, viene asociado con el mecanismo de transferencia de calor. Para tener cuidado. Las unidades de estas dos, pues se siguen conservando. Es decir, esta se sigue midiendo en watts sobre metro cuadrado. Y esta de acá se sigue midiendo en watts. Bueno, si analizamos entonces la ley de enfriamiento, vamos a ver que, a diferencia de la conducción, se agregan otros elementos. ¿Como cuáles? Tenemos un término H y ahora hay una diferencia de temperaturas ya establecida. En el problema anterior de la conducción lo manejábamos como delta T, diferencia de temperaturas entre punto y punto. Pero ahora, en este punto, estamos manejando ya temperaturas establecidas, Ts y T infinito. Bueno, pues vamos parte por parte, ¿no? Primero, este coeficiente H que estamos observando en esta parte se llama coeficiente de conducción. Y lo que me permite calcular precisamente es, o lo que representa, la interacción que existe entre el medio circundante y el cuerpo, la sustancia, el sólido. Entonces, de esa manera,
del cual está extrayendo el calor. Es una característica del fluido que se mueve. En el caso anterior, hablábamos de la conductividad térmica, propiedad de la sustancia. ¿Qué tan bien o qué tan mal conduce el calor? ¿O qué tan buen o qué tan malo en cuestión de conductor es ese cuerpo? Bueno, acá el coeficiente de convección, repito, es una característica del medio, es una característica del fluido en movimiento. Sin importar si la otra parte es un sólido o es igual un fluido. Entonces, H, repito, coeficiente de convección, y es una característica del fluido en movimiento. Si me preguntan en este punto si ese coeficiente de convección H, al ser una característica del fluido en movimiento, ¿lo podemos considerar como una propiedad? La respuesta es no. Lo que significa entonces que, a diferencia de la conductividad térmica, este dato no lo podemos encontrar en tablas. O sea, no vamos a ir a la tabla del agua, tabla del aire, tabla del CO2, el fluido que ustedes quieran, y nos va a dar en una columna o nos va a dar en una gráfica el coeficiente de convección. Eso no existe. ¿Por qué? Bueno, porque ese coeficiente de convección depende de una serie de parámetros, de una serie de condiciones de ese fluido, las cuales, pues, en su momento vamos a tratar. Me estoy refiriendo a la unidad número 3 y que ahorita, pues, están totalmente fuera del foco de interés. ¿Sale? Entonces, nada más vamos a decir esto, que este coeficiente es característica del medio en movimiento, del fluido en movimiento, y nada más. Unidades. Unidades del coeficiente de convección son los watts por metro cuadrado. Y otra vez, aquí podemos tener Kelvin o podemos tener Celsius. Las dos son válidas. Luego, tenemos una diferencia de temperaturas ya establecida. Y noten esto, en función de esa diferencia de temperaturas, tenemos dos versiones de la ley de enfriamiento de Newton. La primera nos dice que si Ts es mayor que T infinito, utilicemos esta fórmula. Mientras que la segunda nos dice que si T infinito es más alta que Ts, utilicemos esta otra fórmula. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo con Ts y con T infinito? Como ya les comenté, el caso más recurrente y uno de los casos de mayor interés en cuestión de aplicaciones es la interacción que se da por convección entre un sólido y un fluido. Vuelvo a repetir y hacer hincapié como la tercera, cuarta vez, porque a veces se comete ese error de nada más pensar que es entre estos dos. No, les digo, la convección también puede ocurrir entre fluidos. La condición es que uno se mueva y el otro puede también moverse o estar estático. Que si es muy mala, que si no es tan efectiva como entre un sólido y un líquido, bueno, eso es otra cosa. Eso ya no nos interesa, pero de que se presenta, formalmente se puede presentar, se va a dar. Entonces, tengan eso en mente. No es exclusiva de un sólido y un fluido, por favor. Les digo esto porque más adelante o en otras materias les preguntan por esto y suelen hacerlo de esa manera, ¿no? Decir, bueno, la convección es entre un sólido y un fluido. ¿Es eso la convección? Sí, así. El mecanismo que se da entre un sólido y un fluido. Y eso no es cierto. La convección es difusión y advención. Esa es su definición. Y con eso abrimos la puerta a estas posibilidades que les estoy comentando. ¿Estamos? Para que no cometan ese fallo técnico. Bueno, regresando a ese caso que está muy, muy extendido del sólido y del fluido, Ts representa la temperatura superficial normalmente de ese sólido. Aunque les digo, también podría ser la del fluido.
Entonces tengo aquí un sólido y TS es la temperatura superficial. Por otro lado, T infinito representa la temperatura del fluido que está en movimiento. Este sí es inamovible. En esta relación puedo tener dos casos. Que el sólido se esté enfriando, es decir, que esté cediendo calor hacia el fluido, que sería el primer caso, o que el sólido se esté calentando a partir del fluido externo. En cuyo caso, la temperatura TS sería más baja y la temperatura obviamente del fluido sería la más alta. Es este de acá. Los dos se presentan. Esto es una operación entonces de enfriamiento, esta es una operación de calentamiento. De manera extendida, regular, esta es la que nos interesa prioritariamente. Repito, en cuestión de aplicaciones, cuestiones industriales. Aunque también está la otra y no está tan pequeña. ¿Cuándo se presenta esta situación? Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, el proceso de calentamiento en un horno. Tenemos alguna sustancia, alguna pieza, un horno, y va a ocurrir esto que estoy comentando. El fluido circundante va a tener una temperatura más alta. Obviamente, la sustancia que introduje en el horno está a una temperatura más baja. Y bueno, pues el calentamiento se da del fluido hacia el sólido. ¿Sale? Entonces, dependiendo cuál sea el caso que estemos analizando, elegiremos alguna de estas formas de la ley de enfriamiento de Newton. A ver, hasta aquí. Preguntas, comentarios. No, perfecto, todo bien. Perfecto. Bueno, en cuanto a las unidades de las temperaturas, otra vez es indistinto cómo venga el coeficiente de convección en Kelvin o en Celsius. La verdad es que de manera recurrente vamos a estar utilizando casi en todos los casos esas temperaturas en Celsius, sin que nos afecte mucho, repito, las unidades del coeficiente de convección. ¿Por qué? Porque va a pasar exactamente lo mismo que les mostraba hace un momento con la conducción. Como un Celsius es equivalente a un Kelvin, puedo utilizarlo de esa manera. Y si no lo queremos ver de esta forma, bueno, al hacer la transformación de Celsius a Kelvin, aquí tengo que sumar 273, a esa también le tengo que sumar 273, por el efecto de la resta, el 273 que sumo de un lado con el que sumo del otro se va a anular. Entonces, no voy a tener ningún efecto al transformar. Va a quedar la misma diferencia en Celsius que en Kelvin. ¿Sale? Entonces, es exactamente lo mismo. Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, la fórmula de la transferencia de calor o el calor en convección, pues es exactamente lo mismo que en el de la conducción. Es decir, voy a multiplicar esta expresión. La de arriba, les digo, es la que más se utiliza, aunque no se descarta la de abajo de ninguna manera. Aquí no descartamos nada. Lo único que hacemos es agregar el área. Ahora, ¿qué área es la que vamos a introducir en este punto para calcular la transferencia de calor? Es el área expuesta. Anótenlo de esa manera. ¿Es la misma que tenemos en la conducción? No, es el área expuesta. La que tenemos en la conducción es el área normal. ¿Qué diferencia tiene con esta área expuesta? Pues lo explicamos de esta manera. Si en una cierta... Sí, adelante, ¿alguien iba a comentar algo? No, creo que nada más se encendió ahí accidentalmente un micrófono. No pasa nada. Bueno, si esta cara que acabo de dibujar, esta que voy a colocar aquí en rojo,
fuera la única que está teniendo la interacción de calor, es decir, la pérdida, la disipación de calor por convección, entonces el área que colocaría aquí sería el área de esta cara y nada más. O sea, usando este largo y este ancho. Pero, si en lugar de que sea solamente esta cara, es todo el cuerpo, o sea, todo el prisma, el que está disipando calor hacia el fluido circundante, entonces esta área será un área compuesta, formada por el área de esta cara, pero también tendría que sumarle el área de esta otra cara. En este caso, multiplicar aquí el espesor por este largo, y aquí tendría un área, más el área que calculé arriba del ancho y el largo, pero también entonces tendría que considerar esta otra área y sumarla a las otras dos. Adicionalmente tengo otra área de este lado, que es parecida a esta. Entonces, 2 veces esta área. También tengo un área parecida del otro lado. Entonces también es 2 veces esta área. Y como abajo también tengo una tapa, entonces también tendré que agregarla. Es de las mismas dimensiones que la de arriba. Por lo tanto, también sería 2 veces esta. Esas 6 áreas hay que sumarlas para obtener el área total expuesta, que sería el dato que iría en esta parte. ¿Queda claro, chicos? Entonces sería el área de un cubo, por así decirlo. ¿Sería qué? Como el área de un cubo. En un prisma. Este no es un cubo, es un prisma. Ah, bueno, sí. Un prisma. ¿Sí? El área total de un prisma. ¿Vale? Sumando las 6 áreas. No los vayan a multiplicar porque se ha ocurrido que alguien se confunde y multiplica todas las áreas. No, eso ya no tendría ningún sentido. O sea, serían metros cuadrados, metros cuadrados, metros cuadrados, metros cuadrados, metros cuadrados por metros cuadrados. Híjole, tenemos un metro a una potencia muy alta que nada tiene que ver. Entonces, son sumatorias, para que no pierdan eso de vista. ¿Sale? Entonces, depende cuál sea el área. En ningún momento está descartado que podrían estar aisladas. ¿Qué significa con aisladas? Que no haya transferencia de calor de una cierta parte, de una cierta área hacia los alrededores. ¿Por qué? Porque se colocó ahí, valga la redundancia, un aislante. ¿Qué es un aislante? Bueno, puede ser una colcha térmica, puede ser un recubrimiento, una chaqueta de cerámico que evita que se pierda calor de esas caras. Y entonces nada más una queda expuesta. Entonces esa sería el área que consideraría aquí. Como pueden ver, todos estos problemas de transferencia de calor están altamente sujetos a la correcta interpretación del que lo va a resolver. Y debo decirlo en este punto, ese es realmente el problema que existe con este tópico. La interpretación. Si no lo interpretamos correctamente, pues vamos a incurrir en el error. Si por el contrario, hacemos una buena interpretación de datos y marcamos una buena secuencia en la solución de este problema, un procedimiento bien establecido y correcto, que viene de la buena interpretación, pues la respuesta siempre será correcta. La verdad es que las fórmulas y demás son relativamente sencillas, no tienen gran ciencia, pero les digo, la interpretación es lo que termina siendo la parte crucial. De ahí entonces que la teoría haga o represente un fuerte punto y talón de Aquiles, déjenme decirles, en esta materia. Es inconcebible, inaceptable y totalmente absurdo y ridículo empezar a resolver ejercicios sin conocer previamente la teoría. ¿Por qué? Porque hay todos estos detalles finos que les estoy comentando
Y si no los consideramos, si no los tomamos en cuenta, tendremos problemas. A ver, permítanme. Listo, una disculpa. Entonces les digo, si no tomamos en cuenta todos estos detalles finos que les estoy comentando, al final de cuentas son detalles, les digo, la cantidad de errores que podemos tener en la solución de un problema es abismal. Más porque conforme vayamos avanzando, pues todo esto se va combinando. Entonces, ahí es donde está la situación. Si se fijan, realmente usar estas fórmulas, les digo, no tiene ningún detalle, ningún chiste. Si no interpretamos, es ahí donde tenemos problemas, tenemos dificultades. Bueno, dicho eso, y si no hay más preguntas con la convección, a menos que me digan que hay alguna cuestión, chicos. ¿No? ¿Todo bien? Pues, ok. Bueno, vamos primero a asignar esta tarea, tarea 1.1, relacionado con lo que vimos de conducción. Vamos a ponerle una fecha para el martes de la próxima semana. ¿Estamos? Como les comenté en la gestión del curso, todas estas tareas las vamos a estar asignando como lo han estado trabajando anteriormente en Teams. Va a aparecer ahí la asignación, les va a mandar el mensaje, la notificación y el producto lo suben. ¿Por qué les comento esto? Porque ya saben que a partir de la próxima semana, pues ya comenzamos con la actividad presencial, tal y como quedó definido. Entonces, tienen actividad presencial, una parte de ustedes, la otra parte tiene la actividad que ya habíamos comentado también en la gestión del curso, pero independientemente tengan presencial o tengan o estén en esta etapa de pausa, vamos a llamarle, todas las tareas hay que estarlas subiendo en las fechas asignadas y a la plataforma. O sea, no se entrega nada en físico. O sea, los que van el martes al tecnológico a tomar ya sus primeras clases presenciales en esta materia, no tienen que llevar su hojita con la solución de la tarea. Todo única y exclusivamente se va a recibir a través de la plataforma. ¿Queda eso claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe, de ¿Sí? acuerdo. Bueno, entonces todo ahí, para que ya lo tomen en cuenta. Dicho esto, entonces, vamos ahora sí a resolver un problema, también relacionado, obviamente, con la convección. Y bueno, pues al igual que en el caso anterior, les pido de favor que tomen nota del ejercicio, que le tomen una captura, lo puedan pasar, es ya de lo último que hacemos de esta manera. Ya en clase, pues sí, tendrán que estar anotando. Entonces, tomen la captura correspondiente y comenzamos con la solución de este ejercicio a continuación. Bueno, vamos a darle lectura y a comenzar con la solución del mismo ejercicio.
Dice, el coeficiente de transferencia de calor por convección libre sobre una placa delgada vertical caliente en aire quieto se determina observando el cambio en la temperatura de la placa al paso del tiempo. A medida que ésta se enfría, y suponiendo que la placa es isotérmica y que el intercambio de radiación con sus alrededores es insignificante, evalúe el coeficiente de convección en el momento que la temperatura de la placa es de 225 grados Celsius y que el cambio en la temperatura de la placa con el tiempo, es decir, dT o diferencial de temperatura entre diferencial del tiempo, es menos 0.022 Kelvin por segundo. La temperatura del aire ambiente es de 25 grados Celsius y la placa mide 0.3 por 0.3 metros con una masa de 3.75 kilogramos y un calor específico de 2.770 joules sobre kilogramo por Kelvin. ¿Vale? Entonces, ahí está la situación. Pues sí, cambió de manera significativa en relación al problema anterior que resolvimos para la conducción. Nos da más detalles, nos describe una situación más elaborada, este problema, pero no precisamente tiene que ser más compleja. A ver, les decía, en transferencia de calor, tanto para esta como para las unidades que vienen, la clave está en la interpretación del ejercicio. Y una buena práctica para poder hacer una interpretación correcta, adecuada, que al final de cuentas va a determinar las fórmulas que voy a seleccionar para resolver el problema, pues implica también una asimilación de lo que me está pidiendo el problema. Básicamente, identificar la variable o las variables o las incógnitas que me está solicitando. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con algún dato, alguna cuestión del problema antes de comenzar a desmenuzarlo. ¿No? ¿Todo queda claro? Bueno, pues entonces va a quedar rápidamente este ejercicio. Bueno, nos está hablando, obviamente, de un proceso de enfriamiento que les digo es el más recurrente en la cuestión de la convección. Sin embargo, no tiene que ser el único ni exclusivo, para que no se vayan con esa finta. Tenemos el sólido, que ya les comentaba en las fórmulas anteriores, que en este caso es la placa delgada. Está en una posición vertical y está a una temperatura más alta, está caliente. Se coloca en aire quieto. Por eso nos dice que es convección libre. Como ya les comentaba, la convección libre comienza a generar la advención, que es, ya dijimos, la movilidad de las partículas de una sustancia a través de un efecto de flotabilidad, es decir, un cambio en la densidad provocado por la temperatura que va a inducir la movilidad de este aire quieto. Entonces, inicialmente estaba en reposo, entra en contacto con la placa caliente, se altera la densidad del aire y comienza a moverse. A eso se le llama convección libre. El coeficiente entonces de transferencia de calor correspondiente a esta convección libre dice que se obtiene pues observando el cambio de la temperatura de la placa al paso del tiempo. ¿Qué efecto tendrá el cambio de temperatura de la placa sobre el coeficiente de transferencia de calor? Bueno, pues si esa temperatura de la placa se altera, también se va a alterar el valor de la densidad. Y si la densidad se ve alterada, bueno, pues va a cambiar la velocidad con la que se mueve el aire y por tanto ese coeficiente de transferencia de calor. Ahorita la intención no es entrar en gran detalle de esta cuestión, pero sí vale la pena dar un pormenor para que esto sea más claro que nada más una parte de texto. Bueno, pues entonces va a enfriarse esa placa, obviamente va a sufrir una alteración. Nos dice, suponiendo que la placa es isotérmica, ¿sabemos todo lo que nos referimos cuando nos dice isotérmico? A ver, Paulina, ¿me escuchas?
Sí, profe. ¿A qué se refiere con isotérmico? No recuerdo exactamente a qué se refiere, pero más o menos entiendo el concepto. A ver, platícanos. Estoy un poquito enferma y no puedo hablar mucho. Ok, Creo que le podría preguntar a alguien más. ok. A ver, vamos con Allison, que te quiere echar la mano. Dice que ella apoya. Adelante, Allison, te escuchamos. Sí. Isotérmico es que la temperatura se mantenía constante, pero lo que es presión y volumen varían. La temperatura se mantiene constante. ¿En dónde? En el proceso de compresión. En el proceso de compresión. Ok, bueno, termodinámica la respuesta. Lo podemos tomar. Bueno, isotérmico se refiere a que la temperatura que tenemos es la misma en cualquier punto sobre la placa, para este caso en particular. Otra vez les digo, esto depende de las interpretaciones. O sea, tenemos una plaquita, déjenme ver si tengo un esquema, aquí está. Tenemos esta plaquita y la temperatura a la que se encuentra esta plaquita es la misma aquí, 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 en esta otra cara, arriba, abajo, al centro. ¿Sí? Eso significa que sea isotérmica. Primer punto. El intercambio de radiación con sus alrededores es insignificante. Este es un dato valioso. Y en este punto, bueno, pues era un tanto obvio, ¿no? No hemos visto nada de radiación todavía, de cómo calcularla. Sí, ya sabemos que es onda electromagnética, ya sabemos que hay una potencia emisiva, ya sabemos que hay una absortividad, una emisividad, ya vimos un cuerpo negro, transparente, un blanco y las características que tienen. Es teoría, pero todavía no hemos visto cómo poder cuantificar, que también es parte de esa teoría. Entonces, esto ya lo esperábamos, ¿no? Pero en problemas más adelante, la verdad es que ayuda bastante saber que este término no lo vamos a considerar. Bueno, entonces la radiación está borrada, que era un tanto obvio porque no hemos visto nada de eso todavía. Entonces, no nos vamos a preocupar por la radiación. ¿Qué nos pregunta o qué nos pide? Evaluar el coeficiente de convección en un momento en particular. ¿Por qué? Porque si bien esa placa caliente se puede considerar isotérmica, es muy delgadita. Eso es lo que nos permite hacer esa consideración de isotérmico. Pero al exponerla al aire quieto y que comience el proceso de convección libre, la temperatura de esa placa va a ir cambiando progresivamente con el tiempo. Es decir, el fenómeno o la transitoriedad de este fenómeno es alta. Cuando hablo del término transitoriedad, me estoy refiriendo a la dependencia que hay de alguna o algunas variables precisamente con el tiempo, en este caso la temperatura. Una vez que extraigo esta plaquita y la expongo al aire, tendrá una temperatura. Pero si mido 5 minutos después, la temperatura en esa placa será distinta. Ya el enfriamiento por convección hizo su chamba, está haciendo su trabajo. Si la dejo 10, 15 minutos más, pues otra vez observaré un cambio en la temperatura. Entonces es altamente transitorio el fenómeno. Por eso el problema nos dice que hay que calcular o hay que evaluar el coeficiente en un momento en particular. ¿Cuál es ese momento? En el momento en que la temperatura en toda la placa es 225 grados Celsius. Y además nos dice que en ese instante, el cambio de temperatura o en la temperatura de la placa con el tiempo, es decir, una velocidad, esto es una velocidad, le vamos a llamar velocidad de calentamiento o enfriamiento, ya así anótelo, velocidad de calentamiento
diagonal, enfriamiento. ¿Y cuál de las dos es? Muy sencillo. ¿Qué está pasando con la placa en este caso? ¿Se calienta o se enfría? Pues es muy obvio, ¿no? Lo que está ocurriendo. En este caso, está perdiendo calor, está disminuyendo la temperatura. Por lo tanto, esta velocidad para este problema es de enfriamiento. Y nos da el valor. Nos dice que la temperatura de este aire quieto es de 25 grados Celsius. Dimensiones de la plaquita, ya está aquí indicada en el diagramita, 0.3 metros por 0.3 metros. El espesor no nos lo proporciona, dice que es una placa muy delgada o delgada. Nos da la masa de la placa, 3.75 kilogramos, y el calor específico de esa placa, 2770 joules kilogramo Kelvin. Entonces, queremos un coeficiente de convección en un momento dado o en un instante particular, tomando en cuenta que el problema es altamente transitorio. En ese instante en particular, la temperatura en la placa, en toda la placa es 225 y la velocidad de enfriamiento es esta de aquí. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nos está marcando este problema. Hay que hacer una interpretación, les digo, hay que desmenuzar correctamente el enunciado para poder extraer los datos que nos van a ayudar en la solución del ejercicio. Hasta este punto, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de ya comenzar con el análisis. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Continuamos entonces. Tenemos la fórmula para determinar transferencia de calor por convección o también la de flujo de calor. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, pues depende de los datos que tenemos en nuestro problema. Vamos a elegir una u otra. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar esta fórmula de transferencia de calor o calor, estos serían los elementos que deberíamos de colocar. ¿Por qué aparece esta fórmula? Bueno, porque la incógnita que tengo está aquí. Les digo, siempre ubiquen la o las fórmulas donde la variable de interés se encuentra. O sea, lo que me pide el problema es esto. H. Ya después tengo que ingeniármelas para tratar de encontrar el resto de datos, si es que me hace falta alguno. Y si ya están todos, pues directamente hacer el despeje o la operación correspondiente. Ahora, no tengo mucho problema, al igual que en el ejercicio anterior, en seleccionar la fórmula y que es correcta. Pues ya dijimos, es un problema de convección. Entonces, pues tiene que ser la ley de enfriamiento de Newton lo que voy a utilizar. Aquí no entro en ese debate, en esa discusión de, ¿y no pudo ser aquí la de conducción? No, me dice que es convección. No hay conducción porque si la conducción se pudiera dar, sería en la placa y nos dice que es isotérmica. Automáticamente, al ser isotérmica, elimina toda interacción por conducción. O sea, no hay gradiente de temperatura en la placa. No es que la parte de arriba está más caliente que la de abajo y el calor va a empezar a fluir en esa dirección. No, al ser isotérmica, la temperatura es igual en cualquier punto, por lo tanto, carece de conducción. ¿Queda claro esa parte, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, bueno. Entonces, ya tenemos la fórmula o la expresión donde se encuentra la variable que me interesa calcular. Voy a hacer un análisis de lo que tengo alrededor de esta variable para ver con qué cuento y con qué no. Voy a empezar desde el término de la derecha, el más hacia la derecha. No de izquierda a derecha como lo hacemos normalmente. A ver, la temperatura del fluido.
¿La conozco? ¿Sí o no? Sí, son 25 grados. Estos son los 25 grados que menciona del aire quieto. Correcto. Luego, TS. ¿Qué es TS? Pues es la temperatura de la superficie expuesta a la convección. En este caso, debo tener un solo dato, pues la placa es isotérmica. Es decir, su temperatura es la misma en cualquier punto, ya lo comentamos. La pregunta es, ¿tengo este dato? Sí, es el 225. 225. Es un dato que nada más aplica en este instante de tiempo particular que me lo está pidiendo. Es decir, si cambio el instante, ya no va a ser válida. No me interesa eso de momento, me pide este instante, es lo que voy a resolver. El área expuesta a la convección, ¿la conozco? ¿Sí o no? Sí, profe, son los 0.3 por 0.3. 0.3 por 0.3. Es decir, es esta cara, el área expuesta. ¿Estamos todos de acuerdo? Y la del otro lado también. ¿Te refieres a la de atrás? ¿Ok? ¿Qué pasa con estos, con los laterales? ¿Los consideramos o no? Pues creo que no, porque dice que es una placa delgada, entonces. Pues, Es correcto. A ver, vamos a ponerlo en contexto. Desde luego que los tendríamos que tomar en cuenta. Pero, al ser delgada, quiere decir que el espesor es bajito. No lo indica. Es una placa de un espesor corto. De tal suerte que al multiplicar, pues, este largo, 0.3, por este espesor, el resultado que vamos a obtener es muy pequeño. Entonces, no va a afectar de manera considerable nuestro análisis. Yo sé que en este punto dirán, pero sí, o sea, quiero tener algo más exacto. Les voy a comentar algo que les va a hacer mucho sentido cuando estén en la práctica. Tal vez ahorita en el aula no termine por convencerles, pero cuando vayan a la práctica, créanme que les va a hacer mucho sentido, les digo. El comentario es el siguiente. Cuando están ustedes ya en la cuestión práctica, lo único que buscan son estimados. Darse una idea. Es bien complicado que en la práctica, donde se requieren, sobre todo en los sectores productivos, donde se requieren respuestas al vapor, otra vez, donde el nivel de exigencia es alto, es decir, todo era para ayer, pero tienes chance de hacerlo ahorita. Yo no sabía. Bueno, ya te estoy diciendo. Urge. Esto ya vas atrasado. Pero no me ven asignado el trabajo, no importa, vas atrasado. Hazlo, resuelve. No se vale ahí la queja de yo no sabía, no me avisaron. Es tu responsabilidad y ya vas atrás. Ya vas mal, aunque no sabías. Entonces, en un ambiente de ese tipo, créanme que no van a tener la chance de sacar su formulario y decir, bueno, tengo mi formulario aquí de fenómenos, a ver, voy a checar, tengo aquí mis tablas, tengo aquí mi calculadora y me voy a poner tranquilamente a interpretar y hacer mis operaciones. Todo con 4 o 5 cifras significativas para que no me falle nada. No, pues, van mal. Van de mal en peor, como se dice. Y más para la parte industrial. Porque nadie los va a esperar ese tiempo, ¿no? Esos 10, 15 minutos son de trabajo efectivo para otras situaciones. Entonces, rápido, urgen las respuestas. Entonces ahí es la habilidad, es la pericia del ingeniero. Es para eso todo esto que se les está proporcionando. Rápidamente haces un análisis, pues así, rápido, de la situación
A ver, está actuando esto, está pasando esto, a ver más o menos las dimensiones, mídela ahí, mídela allá. Exacto, no me importa, nada más mídele para darme una idea. Y hacer esa operación rápida. A ver, más o menos es tanta energía, a ver, más tanta energía, tanto calor, necesitamos más o menos que quede encendido tanto tiempo este horno o que se le dé este tiempo de enfriamiento. ¿Es exacto? Más o menos, o sea, son 30 minutos a 40 minutos. Con eso es suficiente. Y ya, resolvieron su situación, resolvieron su problema. Porque la gente normalmente espera de ustedes respuestas. Cuando digo la gente me refiero a la parte operativa. Entonces, ocurre esta misma situación acá, ¿no? Ahorita dirán, bueno, pero es que sí debería darnos este espesor para que la operación fuera más exacta. Y eso es cierto, aquí en clase tenemos el tiempo, tenemos el espacio para hacerlo y deberíamos de hacerlo de esta manera. No nos lo proporciona. Nos avienta o nos prepara a esa situación que les digo se van a encontrar más adelante, donde necesitan dar respuestas rápidas, acertadas, porque también piden eso, ¿no? Quieren todo, bueno, bonito y barato, respuesta rápida y también correcta. Entonces, trabajamos con algo que se llaman los famosos factores de seguridad. O sea, échale un poquito más para asegurar que todo va a quedar bien. Oye, te estás pasando 30 segundos del tiempo. O sea, para lo que necesito 30 segundos, es más, te regalo 5 minutos. Nada más necesito que quede y que quede bien. ¿Sale? Les digo, ahorita no les va a convencer tal vez mucho, pero cuando estén allá lo van a entender y les va a hacer esto mucho sentido. Es decir, sí es cierto, ¿no? Más cuando tengan esa presión encima. No tengo tiempo para hacer tantos análisis tan meticulosos. Tengo que responder rápido. Y entonces, bueno, aquí nos menciona que el espesor es despreciable y esto les va a pasar, les digo, muchas ocasiones. Entonces, no vamos a tomar en cuenta estas 4 caras donde cruza el espesor, únicamente vamos a tomar como referencia la cara frontal y la cara posterior. ¿Por qué? Porque las otras son muy pequeñitas, son insignificantes y en este tipo de procesos buscamos un estimado rápido. ¿Sale? Entonces, el área que está aquí también la tenemos, la podemos calcular. El coeficiente de convección entonces es mi incógnita, eso no lo tengo. Y el calor de disipación. ¿Conozco este calor de disipación? ¿Me dice el problema cuánto está disipando hacia los alrededores? ¿Sí o no? Regreso a los datos. ¿No sería el calor específico, maestro? ¿Sería este de aquí? ¿Sí lo puedo utilizar así en joules kilogramo Kelvin para mi ecuación? ¿Se convertirían a watts? ¿Cómo? ¿Cómo haríamos eso? Ahora, hay que perder de vista una situación. Este es el calor de disipación por convección. Y este de aquí es calor específico, pero el calor específico es una propiedad. ¿Qué me indica el calor específico? Pues la cantidad de energía, en este caso energía térmica, que puede absorber o puede mantener una sustancia sin que ocurra el cambio de fase. Por eso tenemos calor específico en estado sólido, calor específico en estado líquido, calor específico en estado gaseoso de las sustancias. Si recordarán por ahí de termodinámica, así estaban las tablas. Había entalpía de vaporización, entalpía de saturación. Calor específico de saturación, calor específico de vaporización. En el cambio de fase cambia la propiedad. En este caso, la placa está caliente, cierto, 225 grados Celsius, pero no ha cambiado de fase, no se ha hecho líquida y tampoco no se ha sublimado.
no se ha hecho vapor. Entonces no podemos hablar de ese cambio de fase, entonces es nada más una propiedad. Si esta propiedad está relacionada con el calor, puede estarlo, pero no es el calor como tal. O sea, que pueda albergar 2.770 joules kilogramos, no quiere decir que ese es el calor que tiene exactamente esa placa. Entonces, ese dato no puede entrar de ninguna manera aquí. Así, en solitario no lo puede hacer. ¿Sale? Entonces, este calor que tenemos aquí, no lo conozco, no lo tengo, porque pues no hay más datos. O sea, tengo el calor específico, propiedad, tengo la masa, o sea, no me dice nada del calor, las temperaturas que ya dijimos, y el otro dato que tengo es una velocidad de enfriamiento. ¿Es el calor la velocidad de enfriamiento? No, esto es una velocidad, no calor, no energía. Entonces, lo que concluyo de aquí es que este dato no lo tengo. Y ahí es donde comienza la complicación del ejercicio. Al no tener ese dato, pues necesito una manera alternativa de poder calcularlo para sustituirlo aquí y poder hacer el despeje del coeficiente de convección, que es lo que me interesa. Sin embargo, transferencia de calor ya no me va a ayudar más en este punto, porque esta expresión enmarca el proceso de transferencia de calor vigente, aplicable. Es convección. Como les comenté, la conducción aquí no la puedo mezclar, no la puedo involucrar, porque se trata de una placa isotérmica. O sea, no tengo el gradiente de temperatura internamente que necesito para que se produzca conducción. Entonces, no puedo ir por ese lado. La radiación tampoco la puedo involucrar. El mismo problema me dice que es insignificante o que la considere insignificante. Y pues se acabó, ¿no? Lo que tengo disponible o las herramientas con las que cuento para resolver estos problemas. Nada más tengo el modelo de conducción, la ley de Fourier, y este de convección. Y si la conducción no participa, pues no tengo al momento ninguna manera, por el lado de transferencia de calor al menos, de cómo determinar este calor. Sin embargo, eso no significa que el problema está perdido o que ya no puedo hacer nada. Y ya lo habíamos comentado en la primera sesión de esta materia. ¿Recuerdan qué hacer cuando agotamos las posibilidades de transferencia de calor? O sea, cuando transferencia de calor ya no nos da respuestas, ¿qué podemos hacer? ¿Lo recuerdan? Utilizar la primera ley de la termodinámica. Bajarnos a termodinámica y específicamente, como dice Saraí, utilizar la primera ley de la termodinámica. Entonces, quería que lo vieran de esta manera, cómo se presentaba en un problema. Entonces, no puedo seguir por transferencia de calor, ya no tengo más que usar, me regreso a termodinámica o bajo a termodinámica, que es un escalón más grande, un sustento más grande, y en termodinámica voy a utilizar específicamente la primera ley de la energía, también conocida como conservación de la energía o balance de energía. Está precisamente aquí expresada esa primera ley. Involucra el término de calor, que es el que trata este tópico en particular, la materia, transferencia de calor. Está el término de trabajo y está el cambio de energía. Con el cambio de energía, ya lo hemos dicho, tenemos dos posibilidades. Utilizar la entalpía o aplicar la energía interna. ¿De qué dependerá? De la naturaleza del sistema o de la naturaleza de lo que estoy analizando. ¿Sistema abierto o sistema cerrado? ¿Cuál sería el caso aquí? ¿Abierto o cerrado? Abierto por la entalpía.
Abierto por la entalpía. ¿Y por qué está abierto? Digo, que nos quede claro. Porque el aire está fluyendo. Porque el volumen de control que estoy considerando para el análisis no es en la placa. La placa no me interesa, la placa es isotérmica. Está a 225, no le voy a sacar más datos. Si fuera la placa, ahí sería cerrado. Nada, no hay una interacción de masa con esa placa. Entonces, en la placa no está el análisis. El análisis está entre la superficie de la placa y el aire circundante. Y como acaba de comentar Axel, pues ese aire está fluyendo. ¿Sí? Entonces, no es un sistema cerrado porque no estoy en la placa. Estoy entre las superficies de la placa y el aire circundante. Un sistema abierto. Y por tanto, pues voy a utilizar la entalpía en sustitución de la energía. Ahora, ¿qué voy a hacer con el término de trabajo? ¿Tengo algún elemento o algo que esté produciendo trabajo mecánico en este problema? ¿Sí o no? ¿Hay algún trabajo de eje, de émbolo? ¿Hay alguna movilidad que esté dando lugar a este término? ¿Sí o no? No. Nada más tengo una placa y se está enfriando. Entonces, este término no está, por lo tanto, lo voy a despreciar. Y entonces, tengo otra alternativa para calcular el término de calor en este problema. Y la alternativa es, el calor lo puedo determinar con el cambio de entalpía que está sufriendo este sistema que voy a analizar. Y el cambio de entalpía lo podemos expresar de acuerdo con termodinámica como el producto del flujo másico, calor específico y la diferencia de temperaturas. Esta es una de las formas que se utiliza en termodinámica. Ahora, ¿voy a hacerlo de esa manera? Pues esta expresión no me sirve mucho en este punto para lo que yo tengo. Pues no tengo como tal un flujo másico conocido. Esta es una fórmula que utilizamos en dispositivos de flujo estacionario cuando efectivamente algo está avanzando a través de y el volumen de control lo concentro en el fluido. Pero aquí el volumen de control involucra ciertamente el aire que se va a mover, pero también involucra la superficie del sólido. Y ahí no tengo flujo másico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta otra forma. Pues, al final de cuentas, el calor y la energía que se va a disipar hacia el aire circundante proviene del sólido. Y entonces voy a utilizar, en lugar de un flujo másico, la masa. El calor específico se va a mantener y en lugar de una diferencia de temperaturas, porque no tiene sentido en la placa hablar de una diferencia de temperaturas, es isotérmica, voy a hablar de una velocidad de enfriamiento. Esta de aquí es la fórmula o la forma alternativa de la primera ley de la termodinámica cuando aplicamos este análisis a una cuestión de este tipo, a un sólido en particular, a una superficie sólida. Lo que voy a involucrar es masa, calor específico y las velocidades, calentamiento o enfriamiento. Y noten que automáticamente las cantidades ya proporcionan lo que a mí me sirve. La masa está en kilogramos, el calor específico está en joules, kilogramo, Kelvin, y la velocidad que me está proporcionando el problema está en Kelvin sobre segundo. Hacemos el análisis dimensional y kilogramos con kilogramos, Kelvin con Kelvin, se anulan y me quedan joules sobre segundo. Un joule sobre segundo es equivalente a watts. ¿Sí? Entonces, efectivamente, al hacer esta operación, me va a proporcionar el calor en watts que está disipando
esa placa en función de su propiedad, calor específico, de la masa que posee y de la velocidad de enfriamiento que está experimentando en ese instante en particular. Hasta aquí preguntas, comentarios. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya estamos cerca del final. Y entonces la indicación será la siguiente. Ya saben ustedes cómo están repartidos. Si no, voy a subir otra vez la lista ahí para indicar quiénes son los que tienen que asistir en la siguiente semana. Les voy a pedir que en general completen el ejercicio. Ya tenemos ese calor. Esto para ver si esto quedó claro. Si no lo completan, no hay alguna duda, no pasa nada, lo vamos a hacer con el grupo que recibimos la siguiente semana y lo vamos a retomar con el grupo de la próxima, según les vaya tocando. Entonces, váyanlo completando. Se van a asignar también las actividades para los que no van a estar la próxima semana, al menos en presencial, para que lo vayan cubriendo. Y bueno, pues entonces ya reanudaríamos la actividad de esa manera. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario final antes de